Bueno, hoy tenemos una predicadora santanderiana, híjole mano, no, ¿cómo es que? ¿Cómo es que dicen los santanderianos? Bueno, ustedes saben, eh, cuando nos casamos, ella era mansita también, mentira, ¿no? Mansita los años que Dios ha ido trabajando con ella. No peleábamos ni una vez, yo no sé cuántas veces peleábamos. Nunca hemos peleado. No, que va. Entonces, Sonido. pero usted sabe, como siempre decimos, las peleas son necesarias porque nos muestran lo que hay en nuestro corazón, ¿cierto? Y una buena pelea, bueno, siempre lo hemos dicho, una buena pelea es la que termina con un buen acuerdo. Una buena pelea no es la que termina y se lo dije y ya es tardío. No, la buena pelea es la que termina con un buen acuerdo, ¿cierto? Y los buenos acuerdos nos ayudan a rectificar lo que nos está hiriendo, lo que nos está dañando, etcétera, etcétera. Y bueno, esta mañana, con la que hago más acuerdos, más contratos, más esta que está aquí al lado. Y Padre, gracias por su vida. Gracias, Señor, por lo que has enderezado en mi vida, Señor, a través de ella. Algunas cosas a los trancazos, otras con la paciencia. Pero a ambos nos has enseñado, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, aún en nuestro hogar, en nuestra familia. Padre, y yo sé que hoy vas a hablarnos, ya nos hablaste en el primer servicio, pero nos vas a seguir hablando aquí en el segundo y nos vas a seguir enseñando, Señor, cómo caminar siguiéndote a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Súbeme un poquito este volumen, este micrófono. Ok. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, quiero pedirles que nos estemos ubicando en el libro del Éxodo. Vamos a estar recorriendo allí sonido. Ok, bueno, entonces vamos a estar hablando hoy, vamos a continuar con la serie que hemos estado trabajando, que es El desierto, lugar de bendición. ¿A cuántos les ha hablado esta serie del desierto? ¿Cuántos hemos aprendido? ¿A cuántos se nos han ido conceptos allí que Dios ha removido, conceptos que estaban como mal aprendidos, ¿verdad? Así que hoy seguimos aprendiendo. Entonces, vamos a ver rápidamente un recorderis, voy a tratar de hacerlo sintetizado, de lo que ha venido siendo esta serie. Ya llevamos 5 enseñanzas, la enseñanza de hoy es la 6ª. Entonces, la primera enseñanza de esta serie llamada El Desierto es que aprendimos que el desierto es un lugar de pastoreo, pero también es un lugar de procesos de refinamiento. Casi siempre teníamos la idea de que cuando se hablaba del desierto, o cuando la Biblia habla del desierto, o cuando los cristianos hablamos de aquí pasando el desierto, es como cuando usted dice, aquí en la inmunda, aquí pasando trabajo. Y hemos aprendido que no necesariamente tiene que estar relacionado con eso. De hecho, hay varios personajes que nos enseñan que estuvieron en el desierto. La Biblia relata cuando Jesús fue al desierto, habla cuando Moisés llegó al desierto, cuando el pueblo de Israel cruzó por el desierto, cuando José fue llevado al desierto, y hay muchos otros personajes que hemos estado viendo. Entonces, lo que es importante en cuanto al tema del desierto es que entendamos que el desierto es un lugar de propósito. El desierto no es un lugar de castigo. El desierto no es un lugar en donde tú vas a ir para solamente entrar en un proceso de aflicción, pero sí es cierto que es un lugar de refinamiento. En el desierto, por ahí hay un teléfono sonando, en el desierto es un lugar al que por el que tú vas a pasar, porque detrás de eso Dios quiere hacer algo. Amén. La segunda enseñanza se llamaba
pueblo del desierto. Esta enseñanza tuvo que ver con entender que cuando nosotros pasamos por el desierto, en ese proceso hay un pueblo, hay un grupo de personas, hay, por decir algo, una población objetivo con la que Dios quiere hacer una obra, quiere hacer algo. Y en ese pueblo del desierto nos vamos a encontrar que hay personas que hacen parte de ese plan, pero sobre todo en ese proceso se van a dejar ver las actitudes de nuestro corazón. Y el personaje que en ese momento mi esposo utilizó para enseñarnos fue Agar. ¿Cuántos aprendieron quién es Agar? ¿Y cuántos aprendieron quién es Sara? Yo no sé cuántos se identificaron con Agar. De pronto han sentido que usted es el Agar de este tiempo, que hay alguien que lo está oprimiendo, que hay alguien que lo está maltratando y usted tiene ganas de tirarlo todo, irse para librarse de esa aflicción, pero resulta que a Agar Dios le habló en el desierto cuando ella fue. Ella dijo, me voy. Y hemos aprendido que el desierto hay dos maneras de ir. O tú vas porque terminas allá por tu propia decisión, huyendo, como Agar, o tú vas porque Dios te lleva de la mano porque tiene un proceso, una intención, un propósito específico contigo. Y Agar, ella huyó. Y cuando ella huyó, Dios, ¿qué le dijo? Devuélvase. Vaya para allá otra vez para donde Sara. Señor, la que me maltrata. Sí. Entonces la cosa va a cambiar, ella me va a empezar a tratar bien. No. Yo soy el que estoy trabajando contigo. Amén. Y ahí nosotros aprendemos que cuando yo huyo y termino en el desierto, el proceso es muy doloroso. Pero cuando yo paso por el desierto, porque Dios me va llevando de la mano, es un proceso de victoria. Amén. Y con eso yo retomo algo que esta mañana hablábamos. Hay personas con las que hemos estado indagando y algo que nos alegra mucho es que como congregación vemos que todos están como pendientes de ese nuevo lugar y nos llaman, pastor, vi esta casa, vi la otra. Entonces esto no es una carga solo de nosotros. Y hay personas que nos dicen, ay, qué pesar y tan chévere que ustedes habían arreglado ese lugar. Pero como nosotros no somos los que estamos diciendo nos vamos, sino que es Dios el que nos lleva, entonces tenemos la certeza de que vamos para un mejor lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva. Amén. No es idea nuestra, no se nos ocurrió salir de aquí. Es Dios el que nos está llevando a un nuevo lugar. Amén. La tercera enseñanza, la zarza ardiente, es ese encuentro de Moisés con la zarza. ¿Qué sentido tiene que en medio de un desierto un arbusto te hable? Esta enseñanza nos ayudó a entender que Dios puede usar lo que sea, pero en particular las circunstancias menos lógicas para traer un encuentro contigo. Amén. Dios se sale de los formatos. Y vamos a ver un poquito de eso en la enseñanza de hoy. Dios se sale de los formatos. Entonces, cuando yo voy al desierto, tengo que tener la apertura en mi capacidad de entender que Dios está obrando y tal vez van a haber muchas circunstancias que va a obrar de maneras que no hacen sentido ni lógica para mí, pero Dios está obrando. Amén. Y la cuarta enseñanza, camino al desierto, muestra cómo fue ese proceso para llegar al desierto, en el que el pueblo tuvo que vivir situaciones, circunstancias, y en ese proceso de finalmente llegar allí, ¿qué pasó? ¿Cuál es ese proceso de llegar hasta allá? De verte a cara con el Señor, de escuchar lo que Dios está haciendo. El domingo pasado vimos la enseñanza avanzar en el desierto. Ya llegas a un punto en el que tú no sabes cuál es la dirección, qué es lo que sigue. Y el pueblo de Israel llegó al punto en el que tenía delante de ellos al mar y detrás de ellos al enemigo. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿El chapulín colorado? No, la manifestación de Dios, que es capaz de abrir caminos donde no lo hay, de hacer lo que ni a ti ni a mí se me puede ocurrir para seguir mostrando que Él va delante de ti. Amén. Y aquí entonces termina el pueblo viendo la manifestación sobrenatural de Dios y comienza un proceso verdaderamente. Ahí es donde comienza el recorrido en el desierto del pueblo. Así que lo que les estoy queriendo decir es que hasta ahora de toda esta enseñanza solamente han habido dos momentos específicos de desierto, el de Agar y el de Moisés. Pero como pueblo de Israel apenas comenzamos a estudiarlo. Y hoy vamos a comenzar a estudiarlo y mirar Éxodo 15 y Éxodo 16. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Para qué vamos al desierto?
Ya vimos cómo llegamos allá, ya vimos qué pasa cuando se llega allá, ya vimos que Dios utiliza un pueblo, ya vimos que Dios obra de formas particulares, pero ¿yo para qué voy para allá? ¿Dios para qué me lleva a eso? Y no hay otra forma. Ay, Señor, ¿por qué no me llevas como viviendo circunstancias chéveres? No hay necesidad, es necesario, es importante, hay elementos, hay procesos importantes que Dios va a obrar llevándote al desierto. Entonces vamos a aprender hoy por qué tenemos que pasar por allá. ¿Por qué a Dios se le ocurre que esa tiene que ser una manera? Amén. Entonces, vamos a ver un contexto de lo que de lo que sucede en este capítulo. ¿Cuántos se han leído el libro del Éxodo completo? Así que tarea para la casa, a leer el libro del Éxodo. Amén. Y usted va a leer todos esos capítulos entendiendo que las reacciones y las actitudes del pueblo de Israel se parecen a Milena. Así obra Milena, así reacciona Milena. Yo no. Espérate ahí para que veas tú. Se parecen a usted y se parecen a mí. Y por eso este capítulo, este libro es súper conveniente, súper importante que usted lo lea, lo estudie para que entienda cómo funciona, cómo opera ese proceso de pasar de una vida sin Dios a una vida con Dios. De una vida en Egipto, en el mundo, a una vida dejada y llevada por el Señor. Amén. Si usted es creyente y usted no ha leído este libro de la Biblia, usted se está perdiendo una pieza clave para entender su proceso con Dios. Así que necesita leerlo, estudiarlo, devolverse, volver a arrancar. De pronto siente que es un poquito pesado, como que no entendí. No importa, no hay afán. Léalo las veces que necesite, pero entiéndalo. Amén. Y pídale a Dios que le hable. Entonces estamos en el capítulo 15. Y en el capítulo 15, si usted lee desde el versículo 1 hasta el versículo 21, acaba de abrirse el mar. Acaba de suceder el momento de gloria. Dios nos libró. Se murieron todo ese poco de gente maluca que nos venía persiguiendo. Así que durante 21 versículos en el capítulo 15, Miriam, la hermana de Moisés, agarró ese pandero, agarraron esos salterios y arpas y empezaron a exaltar al Señor. ¡Wow, Señor, nos libraste de la maldad, nos libraste del mal! ¡Yuhu! Estaban celebrando. Entonces, versículo 22, comienza Moisés a hablarle y les dice, Moisés les ordena a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur. Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, un lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Mis amados, ¿qué creen ustedes que es más difícil? ¿Abrir el Mar Rojo o hacer que Dios apareciera un oasis para que tomen agua? Abrir el Mar Rojo, ¿verdad? Pero como el pueblo de Israel es la evidencia de nuestra humanidad, pues a esta gente, como a usted y como a mí, después de tremendo milagro, vuelven y nacen, vuelven y surgen las necesidades y se nos olvida lo que Dios hizo. Y llevaban 3 días caminando por Bogotá, no, mi hermano, en el desierto con sed y no encontraban agua. Y con ellos a refunfuñar ¿contra quién? Contra Moisés. Óyeme, ¿tú dónde nos metiste? ¿Y de qué agua vamos a tomar? Pero cuando no entendemos quién nos lleva de la mano, usted se levanta contra el que sea y le busca la culpa. ¿Se le parece a algo conocido? ¿Conoce a alguien así? Pero cuando usted entiende que es Dios el que lo lleva, usted no se pone a pelear con la gente, usted vaya y habla con Dios. Voy a volver a leerlo, versículo 22. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto del sur.
Y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar en contra de Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor y le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor. Pero fíjense que aquí Moisés fue a donde Dios. Los israelitas vinieron ¿donde quién? Donde Moisés. Entonces nosotros en el proceso tenemos que aprender a ir a la persona correcta. Yo me acuerdo que cuando llegamos de regreso al país después de estar muchos años por fuera y veía que las cosas no funcionaban, yo me levantaba contra Pacho y Pacho me decía, espérate, yo no estoy contra ti. ¿Tú por qué peleas conmigo? En esto estamos juntos. Pero era que yo tenía que buscar que alguno me resolviera. Estaba poniendo mi mirada en que él me tenía que resolver y él me decía, no, ¿quién nos trajo de vuelta? Yo no te dije ni te convencí, Dios nos habló o Dios no te habló. Me tocaba a mí devolverme con mi rabito entre las paticas, cerrar mi boca y acordarme con quién tenía que hablar. Amén. Así que en este contexto estamos viendo que por años el pueblo estuvo expuesto a una cultura distinta a la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos años estuvo el pueblo preso como esclavo? Más de 450 años. Por 450 años a esta gente se le había olvidado por completo vivir como a Dios le agrada. Yo no sé cuántos años estuvo usted antes de conocer al Señor, pero esos fueron los años en los que usted vivió viviendo una cultura que no era la de Dios. Esos fueron los años en los que usted vivió y creció aprendiendo a vivir a una manera distinta a la que Dios quiere que usted viva. Y aquí comienza a verse que ellos acababan de ver la gloria de Dios, pero ya estaban extrañando su vida en Egipto. Ay, ¿yo qué hago metida aquí? Esto de la iglesia, esto de andar siendo cristiano. No, mija, yo no tuviera necesidad de esto. ¿Qué necesidad? Estuviera yo allá tomándome mis cervezas y pasándola bueno, viviendo la vida loca. Yo no sé si usted conoce a alguien así, pero en algún momento yo me vi así. Amén. Porque así reaccionamos, así vemos la perspectiva de Dios. Ahora, el fundamento de lo que vamos a estar viendo hoy está sustentado en estos 4 versículos. Si usted tiene su Biblia, ráyelo, resáltelo, escríbalo, apúnteselo en la mano, pero vamos a abrazarnos a esta palabra para tener presente lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, Éxodo 15:26, ya pasamos por allí, pero voy a volver a leerlo. Si me lo pueden proyectar aquí sería bueno. ¿No? ¿Se chispotea? Ok. Éxodo 15:26 dice, yo soy el Señor tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Espérense un momentico allí. El pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo, tiene 3 días caminando y tiene sed. Y Dios lo que les dice es, escuchen mis mandamientos, caminen como yo les digo y yo les voy a devolver ¿qué? Ahí no dice que les va a dar agua. Y ellos acababan de estar, eran esclavos. ¿Qué tiene que ver el que ellos están saliendo de esclavitud con devolverles la salud? Espérate, a ti no te van a devolver algo si no es que lo perdiste. Entonces, esta gente está siendo liberada, pero Dios que les está diciendo que les va a devolver la salud. Yo no sé usted, pero a mí me quedaron un montón de preguntas. Yo dije, espérate, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si están saliendo desde la esclavitud, porque Dios les habla de que les va a devolver la salud. Y al final dice, porque yo soy tu sanador. Aquí no les dice yo soy tu libertador. Aquí no les dice yo soy el que te libré del faraón. ¿Qué les dice? Yo soy tu sanador. Ante los ojos del pueblo de Israel, tal vez ellos estaban pasando trabajo en Egipto, pero ante los ojos de Dios, ellos estaban enfermos. Ellos estaban dañados. Ellos estaban completamente afectados en su esencia. Y Dios aquí les está diciendo, no, yo sé que tienen sed, les voy a dar agua. No, lo que Dios les está diciendo es, yo, si ustedes me obedecen, les voy a devolver la
salud. Ni siquiera les está diciendo todo lo que les quitaron, las riquezas, les está diciendo les voy a devolver la salud. Vamos a guardar eso allí porque es importante. Amén. Éxodo 19:5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, otra vez Dios les está diciendo que sean como obedientes. Ustedes venían viviendo la vida a lo Carlos Vives. Ahora yo quiero que vivan la vida a la manera de Dios. No es a mi manera, desesperado, se la saben, ¿verdad? Sino es a la manera de Dios. Y la manera de Dios le dice, sean obedientes y serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Dice una versión, mi precioso tesoro. No solamente Dios les está diciendo, les voy a devolver la salud, sino que les está diciendo, por ser obedientes a mí, se van a convertir en algo súper especial. Cuando ellos estaban con el faraón, no eran ni especiales ni exclusivos. Eran unos esclavos más. Pero aquí su nuevo dueño, su nuevo sanador, su nuevo libertador les está diciendo, yo voy a hacer de ustedes algo súper especial, algo precioso, pero solamente necesito que sean obedientes, que se sujeten a mis normas, que me hagan caso. Yo no sé ustedes, pero uno oye este cuento, óyeme, este Dios les abre el mar rojo, los liberta. Si lo único que les dice es que sean obedientes, eso no lo ve uno como difícil. Debe ser fácil, ¿no? Así no es. Porque somos tan particulares que seguimos viviendo como queremos vivir y no a la manera de Dios. Ok, Romanos 11:2. Romanos 12:2 nos dice algo que es súper importante en este proceso de lo que Dios quiere hacer y que debemos grabárnoslo. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cuándo vamos a ser transformados? Cuando mi mente cambie, cuando yo deje de estar usando mis excusas, mis argumentos para seguir viviendo como quiero vivir. Dios que está diciendo, tú no puedes seguir pensando como piensan los demás, tú no puedes seguir pensando como actuaban en Egipto, tú no puedes seguir pensando como te criaron, tú no puedes seguir pensando como toda la vida te enseñaron. Tienen que cambiar su manera de pensar. ¿Y qué va a pasar? Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ay, la voluntad de Dios es que yo viva en una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero ahí hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que hay que renovar nuestra mente. Espérate, ¿cómo así? Ay, tú quieres que Dios te mande carro, casa y beca y vivir con todos los juguetes, pero no quieres cambiar. Entonces, mi hermano, una cosa elimina la otra. Amén. O aleluya. Aleluya. Amén. Yo quiero conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ay, sí, yo sí soy espiritual. No, mi hermano, lo que la Biblia dice es que para que usted conozca y pueda comprobar, no solamente conozca, sino disfrutar, experimentar, que es necesario que usted renueve su mente, que deje de vivir como vive todo el mundo que anda sin Dios, que tiene que dejar de vivir como por años usted ha estado viviendo. Amén. Si no, diga aleluya. Amén. Ok. Y aquí es donde vemos esta asociación. ¿Para qué quiere Dios llevarnos? ¿A dónde nos lleva Dios en este proceso? Para sacar de nuestra vida lo que dañó y dejó el pecado en el que por años fuimos esclavos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Su forma de vivir al estilo de Egipto había dañado su vida. Por eso les dice, yo les voy a devolver la salud. Israel estaba enfermo. Israel se había mal acostumbrado a vivir como esclavo. Israel se había creído la mentira
de que no podía ser libre. Israel se había creído la mentira de que la única manera de vivir era allá fabricando ladrillos, cogiendo sol, recibiendo maltrato. Y a veces nosotros nos hemos creído la mentira de que no tengo derecho a una nueva oportunidad. Nos hemos creído la mentira de que toda mi familia ha muerto de cáncer y a mí también. Eso no es el plan de Dios. Y diga conmigo, mi Dios quiere devolverme la salud. Espérate, pastora, pero yo no estoy enfermo. Cuando no conocemos al Señor, Dios nos ve enfermos. Dios nos ve dañados. Porque Él es nuestro sanador. Amén. Y Mateo 22:37 dice que Dios quiere que nosotros le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Y una de las promesas de Dios es que Dios nos va a dar una nueva mente y un nuevo corazón. Y para poder cambiar nuestra mente, para poder cambiar nuestro corazón, primero tiene que cambiar nuestra mente. Y voy a decir algo que no dije en el primer servicio. La Biblia enseña que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Usted sabe cómo guarda su corazón? Cuidando los pensamientos. Espérate, ¿qué tiene que ver lo que yo siento con lo que yo pienso? Todo. Porque cuando a usted le entra un pensamiento, usted comienza a darle vuelta a ese pensamiento, a aceptar ese pensamiento e incluso hasta aceptar ese pensamiento. Cuando usted acepta ese pensamiento, se convierte en su forma de pensar. Y lo que es su forma de pensar se convierte en su forma de actuar. Y lo que es su forma de actuar refleja lo que hay en su. Entonces, para que yo cuide el corazón, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Por eso habla de que Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Amén. Así que así como tal es su corazón, así son sus acciones. Así es su manera de actuar. Amén. Así que si usted tiene una actitud como la del pueblo de Israel, por eso la invitación de Dios es que usted tenga una renovación de la mente. Ay, yo quiero vivir una vida plena, yo quiero disfrutar las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Renovar su mente. Eso lo hago viendo enlace o viendo los versículos de WhatsApp. No, mi hermano, leyendo la Biblia. Amén. Poniendo por obra. La oración te da comunión con Dios. La adoración te da intimidad con Dios. Pero la lectura de la palabra provoca transformación en tu vida. La adoración no te transforma. La adoración te conecta con la esencia de Dios y comienza a hacer cosas, claro que sí. Pero lo que realmente transforma tu vida es la lectura de la palabra. Así que si usted no está leyendo la palabra, la cosa va a estar demorada. Entonces, para que realmente pueda ser transformado, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿cómo logramos esa transformación? ¿Cómo sucede ese cambio que Dios quiere ver en nuestra vida? En Éxodo 15:25 muestra que Dios va a darnos todo lo que necesitamos. El pueblo de Israel tenía sed, tenía necesidad. ¿Y Dios qué hizo? Les dio agua. Éxodo 15:25 dice que Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. Dice que él va a darnos todo lo que necesitamos, pero a su, no a la nuestra. Y vamos a ser probados. En el proceso Dios va a mirar. Vamos a ver cómo está respondiendo esta persona. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que después de 3 días de sol, de 3 días de caminata, yo tengo sed, lo único que nos encontramos es un charco de agua amarga y de ahí es que Dios me va a resolver el problema que tengo de sed? Yo no sé a usted, pero a mí no se me ocurre. Y viene Dios y además se le ocurre, Moisés tira un palo que con el palo se vuelve dulce. ¿A usted se le ocurriría algo así? Pero como Dios fue el que los llevó al desierto, Dios los iba a sostener. Pero en cada paso que hacía Dios, los probaba. Yo no sé a usted,
pero a mí me ha pasado que a medida que voy avanzando con el Señor, que llegan esos momentos de cuestionamiento, ¿será que sí, será que no? Cuando veo que al final Dios obra, me toca reírme o agachar la cabeza. Miércoles, Señor, la verdad es que a mí todo se me hubiera ocurrido menos que tú ibas a resolver por ahí. Amén. Y les comento, cuando vivimos fuera del país, que estuvimos mucho tiempo como misioneros, nosotros vivimos muchos años en una casa rentada, amoblada, tenía todas las cosas. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que era importante que empezáramos a hacernos a nuestras cosas para que cuando llegara el momento de salir del país pudiéramos contar con algo, porque nos íbamos a devolver solo con lo que teníamos puesto. Así que tomamos la decisión de cambiarnos de casa, buscar una más pequeña, vacía, pero empezar a comprar nuestras cosas. Obviamente como mujer, así como soy yo, entonces yo quería tener todo a mi estilo, a mi gusto. Miércoles, y primero la plata no alcanzaba y segundo, entonces Dios comenzó a regalarnos cosas, nos regalaban un sofá, nos regalaban una cosa y yo sentía que estaba como recogiendo lo que nadie quería. Entonces, gracias a Dios que tenía el sofá, pero Señor, no me puedo comprar uno nuevo. O sea, ¿será que me toca todo el tiempo andar recogiendo lo que caiga y no lo que yo quisiera? ¿Será que no tengo derecho? Y un día cualquiera hicimos un ahorro y dijimos, bueno, ahora sí va a ser el momento en que vamos a comprarnos nuestra mesa del comedor. Y fuimos y miramos la mesa del comedor y fuimos y vimos el que me gustó. Ya no lo llevamos ese día a casa porque nos tocaba coordinar algo del transporte. Y adivinen qué, cuando estábamos llegando a casa en la puerta había una mesa. Y adivinen qué pasó. En lugar de estar contenta, yo estaba brava. Porque ¿cómo es posible que Dios no me deja ni siquiera escoger mi mesa? Oye, desagradecida. ¿Se les parece a alguien de aquí de lo que estamos contando? Porque no es a su manera, sino es a la manera de Dios. Y en el proceso Dios nos prueba. ¿Qué me estaba mostrando Dios ahí? Prepotencia, orgullo, soberbia, falta de sujeción, gratitud. Valía más lo que yo quería que reconocer que Dios estaba obrando. Valía más como yo quería que darme cuenta que Dios no quería que yo me gastara ese dinero, sino aprendiera a depender de que mi papá me provee. Pero a veces tenemos recibiendo la bendición y en lugar de dar gracias andamos es bravos. ¿Y esto es lo que me vas a dar? Óyeme, pero te lo dieron. Amén. ¿Cualquier parecido con la realidad es pura película? Ok. Bueno, en Éxodo 15:26, ¿cuál es la clave? Y aquí volvemos a lo mismo. Les dijo, yo soy el Señor tu Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo les digo y cumplen mis leyes y mandamientos, no les va a pasar nada malo, sino que los voy a sanar. Miren, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el 2021 y lo que falta, la fórmula es la misma, mi hermana. La misma pelotera que tuvo Israel es la misma que tenemos nosotros hoy día. Sigue pasando exactamente lo mismo. Dios nos sigue diciendo, obedéceme, cumple mis mandamientos y yo te voy a bendecir. Pero nosotros que seguimos haciendo las cosas como yo quiero. Ok, entonces, ¿qué más quiere Dios? Que quitemos la queja. Oye, yo en lugar de agradecer, me quejé. Dios que quería enseñarme a ser agradecida con lo que Dios me estaba dando. Éxodo 16:16, en el capítulo 16, en el versículo 16, Dios les empezó ahora, una de las cosas que me llama la atención era que esta gente venía de estar como esclavos. Y cuando entran en el desierto, lo primero que Dios empezó a hacer fue enseñarles a comer. ¿Qué tiene que ver la comida con ser esclavos o ser libres? ¿No les llama la atención? Y les dijo, van a comer así, se tienen que levantar temprano, tienen que recoger las cosas así. Las cosas fueron bien claritas. Y adivinen qué hizo el pueblo de Israel. No lo hizo así. A los que no lo hicieron así, habían dos instrucciones. Día por día se tienen que levantar temprano, escoger una pequeña ración y comérsela inmediatamente. Si la guardan, se les va a llenar de gusanos. Adivinen que hubo un poco que les tocó comérsela con gusanos. ¿A cuántos de nosotros nos ha tocado comernos las cosas con gusanos por no haber hecho caso? Amén. A mí me ha tocado, y no me refiero a una comida sucia de gusanos, situaciones que me tocó después morderme la lengua
¿Por qué? Porque yo sabía que Dios me había dicho de una manera, pero como yo terminé haciendo la de la otra, ¿qué pasó? Además, Dios les enseñó a empezar a separar un tiempo para Dios. El día séptimo tenían que guardar la porción, preparar todo lo que tenían que hacer y volvía a aparecer hasta el lunes o hasta el día 1 nuevamente. Los que no guardaban salieron a buscar y ¿qué pasó? No encontraron. ¿Cuántas veces nos ha tocado irnos en blanco por no obedecer? ¿Amén o aleluya? Ok. Es necesario seguir las instrucciones de Dios. En Éxodo del 19 al 27, son instrucciones específicas de cada cosa. Y aquí dice que algunos en la semana no siguieron la instrucción, lo que les decía, les tocó comérselas con gusanos, pero otros el fin de semana tampoco siguieron la instrucción y les tocó irse en blanco. Mis hermanos, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y aquí yo hago un comentario. Hay personas que dicen, pero es que la pastora Milena es psicorrígida y ella quiere que todo... Miren, la forma en que nosotros vivimos hoy día no es la forma que yo me he inventado. Es la forma que hemos aprendido, que Dios nos dice que debemos vivir. Con orden en casa, con instrucciones para los hijos, con cambios en nuestra alimentación. Esto no me lo inventé yo. Estas han sido las cosas a las que Dios nos ha llevado para aprender que quiere una nueva vida para nosotros. Pero yo no me puedo quedar viviendo como vivía mi familia en el antepasado, criando los hijos como nos criaron a nosotros, llevando las finanzas como las llevaban mis antepasados. Dios tiene una nueva manera de vivir y tengo que disponerme a hacer esos cambios. Amén. Tenemos que dejar de resistirnos al Señor. El versículo 27, en Éxodo 16, del 27 al 29, miren lo que le dice Dios aquí a Moisés. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mis mandamientos? Yo les pregunto, ¿será que hoy Dios a veces nos dice lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndolo de esa manera? Te estás perdiendo de las bendiciones porque todavía no quieres modificar eso. Amén. Aprender a depender de Dios día a día. ¿Cada cuánto tenían que salir a buscar la comida? Diario. Era necesario aprender a depender de Dios día a día. Pero nosotros somos espectaculares y queremos que Dios me muestre la certeza de todo de aquí hasta el 2043. No, mi hermano. Nuestra dependencia de Dios es día a día. Podemos planear, se vale. Podemos tener sueños, se vale. Pero el día a día lo tenemos que vivir agarrados del Señor. ¿Saben por qué? Porque ¿quién tiene certeza de lo que va a pasar? Y en Efesios habla de que si Dios quiere, puede suceder. Nosotros podemos hacer planes, pero la última palabra al final la tiene el Señor. Ahora, en ese proceso, ¿qué hace Dios? Dios cambia nuestra cultura porque tiene que cambiar nuestro estilo. Ustedes saben del proceso que hemos estado viviendo con mi esposo en el último tiempo y en casa. Y esa cultura, de alguna manera, hemos podido extenderla a otras personas. Y aquí yo vuelvo y tiro mi cuña. Una de las cosas que dice la Biblia es que el pueblo tenía que comer pan sin... Y ese pan no le hacía daño. Yo no sé hoy día qué dicen del pan con levadura. No digo nada más. Y por eso hemos vuelto a los panes sin gluten. Los que no se elevan, los que no se inflan. Porque todos los que se inflan, todas esas harinas, ¿qué sucede? Hacen daño. Ya estaba en la Biblia, mi hermana, y ahora están hablando como que se encontraron la gran cosa. Y eso ya estaba ahí. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Como Él, como su cultura, no como la cultura que yo he creído. La gente cree que eso es fitness. No, mi hermano, es que nos está devolviendo la salud, porque por las malas costumbres dañamos la salud. Se dañó nuestra mente, se dañaron las buenas costumbres, se dañaron los buenos modales. ¿Qué quiere Dios? Devolvernos la salud. Pero hay que entrar en un proceso de aprender,
de volver a empezar, de día a día crear una disciplina, crear un hábito en todas las áreas de nuestra vida. Eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Será que es distinto a lo que Dios quiere hoy con nosotros? Es exactamente igual. Amén. Nos enseña a dar un lugar en nuestra vida. Esta gente se levantó creyendo que no existía un Dios, solamente Faraón. Y Dios le dijo, hay un lugar para mí a diario. Amén. Establecer su presencia en el recorrido del pueblo de Israel en el desierto, tuvieron que aprender a establecer el tabernáculo, a establecer la presencia de Dios, a apreciar la presencia de Dios. ¿Hay algo distinto con lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo? Es igual. Eso es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Ahora, lo más importante es que en ese proceso, ¿a dónde iba el pueblo de Israel? Al final de pasar por ese desierto, ¿a dónde iba a llegar? A la tierra prometida. Es decir, que eso que Dios está formando en nosotros, eso que Dios está cambiando en nosotros, es lo que Él está preparándonos para llevarnos a esa nueva etapa en donde Él nos quiere bendecir. Y todo ese recorrido, Dios quería que el pueblo disfrutara de sus promesas. Amén. ¿Cuántos quieren vivir las promesas de Dios? ¿Cuántos quieren disfrutar lo que Dios les ha prometido? Yo quiero. Amén. Pero si yo no hago esos ajustes, adivinen qué va a pasar. ¿En dónde me voy a quedar? Dando vuelta en el desierto. ¿Dónde te vas a quedar si no haces los ajustes? Ahí. Ahí mismo donde estás. Perdiéndote las bendiciones. En la sequía, en la escasez, en la amargura, en la enfermedad, en el conflicto. Dios quiere que hagamos los ajustes. Comiendo maná con gusano o pasando en blanco. Y voy a ver, me blanquearon. Otra vez me fui en blanco. ¿Por qué? Porque no has hecho los ajustes. Porque no has hecho los cambios. Y vamos a cerrar con Colosenses 3:10. Así que el desierto es necesario pasar. Dice un versículo que Dios nos lleva al desierto para que conozcamos lo que hay en nuestro corazón, para dejarnos ver lo que Dios estaba haciendo. Y yo sé que una de las cosas que Dios hizo, por ejemplo, en mi caso, fue mostrarme mi corazón, mi soberbia, mi orgullo. Amén. Y Colosenses 3:10 dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. ¿Qué se va renovando ahí? Tu manera de pensar, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Yo tengo que renovarme conforme a la imagen de Eliezer Duarte? No, con toda seguridad hay cosas que Dios tiene valiosísimas que dejó en mi familia, en mi cultura, pero a donde Él quiere que yo me transforme es a la imagen del que me creó. Amén. Él quiere llevarme a una mejor versión por los planes que Él tiene conmigo. Así que solamente de esta manera vamos a poder llegar a la tierra prometida. Si no, ¿dónde te vas a quedar? Ahí. No, yo no quiero. ¿Cuántos quieren quedarse donde están? Yo no. Yo quiero disfrutar las promesas que Dios tiene para mí. Amén. Así que yo quiero pedirte que te pongas en pie y vamos a disfrutar de la cena del Señor como un recordatorio de lo que Dios me ha prometido, como un recordatorio de lo que yo necesito procesar. Y yo no sé cuántos han recibido palabra del Señor hoy. Tal vez hay cosas que tú sabes que tienes que cambiar, hay cosas que tú sabes que hace rato Dios te viene hablando, pero tal vez hay cosas que realmente me cuesta poder hacer. Por eso hoy necesitamos recordar al Señor para que nos ayude. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.